amigos, hoy vamos a hablar de esas pérdidas, ¿verdad? De ese sufrir que tenemos por diferentes pérdidas. Podemos hablar del trabajo, de la casa, de seres amados y así podríamos enumerar muchísimas. Pero lo cierto es que queremos abordar este tema para tener esas herramientas para salir avante. Así que qué bueno que está con nosotros, doctor Bosa, y quizá iniciar hablando de qué es lo que se desata, ¿verdad? En nuestro interior, en una pérdida o en una separación. Básicamente lo que tenemos los seres humanos es la necesidad de tener seguridad. Y una de las cosas que produce seguridad es la constancia. Es el tener la posibilidad de levantarse y saber que vas a tener una secuencia, una continuación de las cosas a las que estás acostumbrada y de las personas a las que estás acostumbrada. En el momento en que hay una pérdida, sea de un ser amado, sea de una situación de vida, sea de una capacidad, de una habilidad o de una posesión que para vos es muy importante, necesariamente se desata una serie de cambios hormonales y una serie de cambios emocionales y cambios mentales que terminan también convirtiéndose en cambios físicos. Hablemos de una pérdida que quizá muchos se van a identificar porque hemos pasado por tiempos muy difíciles y la pérdida del trabajo ha sido doloroso, no solamente para las personas, sino para familias enteras. Imagínate, por ejemplo, la situación que vivimos en Costa Rica hace un par de años con la pandemia. De la noche a la mañana se están cerrando miles de pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con el transporte, con el entretenimiento, con la gastronomía, que tienen que ver con la atención de turistas, tanto internos como externos. Se cierran simplemente y se pierde la capacidad de poner el pan sobre la mesa. Eso es terriblemente doloroso, Patri. Esa es una situación realmente de duelo. Es decir, han habido miles de familias que en Costa Rica han vivido esa situación y que ahora, gracias a Dios, pues ya están viendo otros amaneceres, otros soles, otras cosas, gracias a que la pandemia en este país tiene un comportamiento mucho más benévolo que en otros lugares del mundo. Ahora, ¿una situación de salud podría provocar un duelo? Imagínate, por ejemplo, la situación que vive más de una persona que de un momento a otro ha tenido un derrame cerebral. Esta persona estaba trabajando normalmente, esta persona estaba dando su mejor empeño, estaba trabajando intensamente por lograr sus metas, por llevar pan a la mesa de la casa. Y de un momento a otro tiene algo que le corta esa capacidad. Pensemos en cuántos derrames cerebrales puede haber, que eso se llama accidente vasculocerebral o evento vascular cerebral. Y pensemos, por ejemplo, en infartos, que sigue siendo una de las causas más importantes de enfermedad en Costa Rica. Pensemos en enfermedades como el mismo COVID, que de un momento a otro te quitan la capacidad laboral, te quitan la capacidad de interactuar. Y entonces estamos viendo que el duelo como tal es una forma de reaccionar del ser humano ante una pérdida muy importante. Evidentemente, cuando hablamos de duelo, Patri, de lo que hablamos generalmente es de la pérdida de un ser querido, de la muerte de un ser querido, que puede ser una muerte ya prevista, que puede ser una muerte completamente inesperada, dolorosísima, pero también, como lo estamos diciendo, puede ser la pérdida de una capacidad física, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de una casa. También, y ahora lo vamos a abordar, pero antes, ahora que hablamos del trabajo y cuando estábamos hablando fuera de cámara, una persona que, por ejemplo, estaba acostumbrada a ir a un trabajo todos los días, a tomar una ruta, montarse en el bus, en el carro, ¿verdad? Y hacer ciertas labores, y de repente está ese espacio en vacío. Imagínate, por ejemplo, la situación que tienen algunas personas que sin saberlo, tienen pequeñas malformaciones de las arterias del cerebro. Estas malformaciones son como una pequeña bombita, como una tetilla que se le hace a las arterias del cerebro y de cualquier otro lado del cuerpo. Esto se llama un aneurisma y este aneurisma, bajo ciertas circunstancias que todavía no logramos comprender bien, se revientan. Entonces sobreviene una hemorragia cerebral. Esta persona tiene que salir de su trabajo, tiene que salir de su vida cotidiana, tiene que estar en el hospital urgentemente. Esta persona va a quedar con secuelas de una hemorragia cerebral
que va a ser de mayor o de menor grado, pero que le va a impedir desempeñarse como normalmente lo hacía en su vida Porque cotidiana. ya no es la misma, ¿verdad? Ya no va a ser lo mismo, va a tener problemas de habla, va a tener problemas de movimiento, va a tener problemas de lenguaje, de pensamiento, va a tener problemas de muchas índoles y además la obligación de que sus médicos hagan una serie de estudios para ver si tiene algo más. Es decir, en la vida, Patri, lo que tenemos claro es que hay un montón de impredecibles. Total. Hay un montón de momentos que no pudimos anticipar, hay montones de situaciones que de ninguna manera podemos prever. Y esto hace precisamente que la vida sea tan valiosa, que la vida sea tan importante, que tengamos que vivir como se debe vivir y que tengamos la oportunidad de desarrollar herramientas, habilidades. ¿Qué es lo que queremos cada día hacer aquí en el programa? Correcto. Por ejemplo, ahora mencionaste en la casa. Sí. La pérdida de una casa por una diversidad de situaciones. Incluso me pongo a pensar en los adultos mayores, por ejemplo, cuando de repente ya quedan como solos y la familia decide sacarlo de esa casa de toda la vida. Eso también puede ser un duelo. Es un duelo, no solamente puede ser un duelo, sino que para el adulto mayor que es sacado por circunstancias fuera de su voluntad, de su hogar, puede incluso traer como consecuencia un cuadro depresivo grave, puede traer un cuadro de delirio. Híjole. Y algunos adultos mayores pueden tener cambios mentales tan importantes y cambios tan afectivos tan importantes que podría pensarse que se están demenciando por el asunto de la edad, pero en realidad lo que están es deprimidísimos, lo que están teniendo es una serie de reacciones corporales, emocionales y mentales como consecuencia de la pérdida de algo que les daba seguridad. Seguridad, esa era y para los que pierden, digamos, la casa. Ni qué hablar, imaginemos por ejemplo la situación de un terremoto donde se pierden montones de hogares, pensemos la situación de deslaves, de derrumbes que en Costa Rica no son infrecuentes, pensemos lo que sucede cuando hay una tormenta y de la noche a la mañana, Patri, decenas de familias amanecen todas en un albergue totalmente imposibilitadas de regresar a su hogar. Algunas de estas personas nunca podrán volver a su hogar y estas personas emocionalmente van a desarrollar un estado de duelo que tiene que ser elaborado, que tiene que ser acompañado y en algunos casos, no en todos, tiene que ser incluso tratado por un profesional de la salud mental. Ahora, otras situaciones, por ejemplo, como cuando de nuestra hija, bueno, yo me pongo a pensar en Correcto. mi hija, ¿verdad? Que cuando se vaya a casar, ¿verdad? Si Dios Sí. lo tiene así planeado, y en el momento es una emoción y una alegría enorme, pero en ese primer proceso donde la casa, de ese famoso nido vacío, que puede ser que Correcto. se vaya a estudiar o puede ser qué sé yo, pero eso también genera muchas veces una tristeza profunda. La situación de la pérdida de los hijos por alegrías tan hermosas como Exacto. lo es el matrimonio de este hijo, de esta hija, se describe precisamente no como duelo, sino como el síndrome del nido vacío. Pero es una pérdida. Pues sí. Es una pérdida, aunque vos sabés que luego podés llamar por teléfono, que en Ya cualquier no es lo momento chateas por WhatsApp, vos sabés que en cualquier momento te vienen a preguntar que cómo era que se hacían los frijoles, que cómo era que se hacía esa sopa de mondongo tan rica, que cómo era que se hacía aquello y lo otro y cómo es que se limpia una camisa. Vos sabes que el hijo o la hija va a regresar a preguntar estas cosas, pero ya sabes que no forma parte del entorno inmediato y ciertamente a la par de la alegría hay un sentimiento de nostalgia, de anhelo, Eso es, sí. de tristeza, que de alguna manera se parece al duelo, claro que con mucho menos intensidad. Sí, claro. Ahora está precisamente una amiga televidente comentando que el hijo de ella se fue de la casa, ¿verdad? Claro. Ya se casó, se fue a formar su familia. Ellos viven en Alto y entonces, pero ella cada vez que suenan las gradas, ¿verdad? Ella está, ¿verdad? Como Ahí que uno sabe si Ahí es está. el hijo que está subiendo los pasillos. Pienso, por ejemplo, Patria, además en las personas acá en Costa Rica, que de un momento a otro reciben una llamada telefónica y se les advierte que su familiar, su esposo, su hijo o su hija ha estado involucrada en un accidente de tránsito, Uy, sí. ha estado involucrado en un accidente de alguna índole
y que está en el hospital grave o que ya se ha declarado fallecido. Así es. Son situaciones muy graves que generarán un duelo muchísimo más intenso, con mucho más impacto emocional a aquel que genera el hecho de tener a un adulto o a un pariente enfermo que se va deteriorando y que vos sabés que eventualmente va a tener que fallecer. Hablar de la muerte es tan difícil, Patri, y tan necesario. Ciertamente, a estas horas de la mañana, en un día como hoy, nos encanta hablar de cosas hermosas, nos encanta hablar de cosas que nos estimulen a vivir mejor. Pero aprender que la vida es transitoria, aprender que la vida tiene un límite, aprender que la vida termina, también es una herramienta más para poder tener esa alegría de vivir y despertarse en la mañana sabiendo que ese despertar es un regalo. Total. Y que lo que tenés es la posibilidad de desarrollar tus metas, la posibilidad de desarrollar tus ilusiones y de vez en cuando echarte un berrinche y, ¿por qué no?, meterle una carajeada a alguien. Pero bueno, podés hacerlo. ¿Qué pasa con una separación, por ejemplo? Una de las cosas que más estresa en este momento a las personas es el divorcio, por ejemplo, o la pérdida de la confianza en una relación íntima. Cuando ha habido una traición, cuando ha habido un engaño, cuando ha habido una situación en la que ya hay que disolver la relación, sobrevienen una serie de sentimientos y lo primero que salta a la vista es lo que estabas contando, ese hábito que había, esa costumbre que había de amanecer junto a alguien, de agarrarle la mano, de ofrecerle un abrazo, de ofrecerle un beso. De un momento a otro lo perdés, se pierde. Y definitivamente esto trae como consecuencia una reacción de tristeza, de nostalgia y de desilusión. Ahora, doctor, cuando hablamos mucho de duelo en todas estas situaciones diferentes que creo que nos atañen a todos, claro, uno dice, por ejemplo, y verdad, ahora que hablábamos de parejas, por ejemplo, y en general, uno dice, le dicen a uno, es que tenés que vivir el duelo, y uno dice, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es vivir el duelo? Eso es como cuando te dicen, es que tenés que superar la depresión, es que tenés que superar esa angustia, es que no tenés que pensar en las cosas. O cuando los médicos le decimos a alguien, es que tenés que bajar de peso. Ay, sí. Y se queda todo el mundo, bueno, pero ¿cómo hago? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, lo primero, Patri, que tenemos que tener claro es que la sensación de pérdida es algo que depende de la persona. Sos vos la que estás sintiendo la pérdida. Podría ser que la separación para vos sea motivo de alegría, un motivo de satisfacción, un motivo de poder decir, levantar los brazos y decir, gracias a Dios. Sí, porque la vida cambió positivamente. Ya terminó sí, esto, exacto. ya borrón y cuenta nueva, paso página y todo eso, pero podría ser que no. Podría ser que vos decidas que te vas a quedar en esa página, que te vas a quedar justo en ese renglón y que siga la vida y que vos estés rumiando y dándole y dándole y dándole a lo mismo. Ahí es donde nos acercamos a un fenómeno que se llama duelo prolongado. Porque normalmente, Patrick, cuando nosotros perdemos algo o cuando perdemos a alguien, es normal, normalísimo, que tengamos una tristeza que puede durar 6 meses, que tengamos una tristeza que pueda durar 1 año. Incluso pienso en los abuelos, Patrick, por ejemplo, aquellas señoras que perdían a su marido. Ay, sí. Y decidían vestir de luto por el resto de la su vida. Sí, correcto. Entonces, hay algo muy importante. Primero que nada, aquello de tenés que superar eso, tenés que salir de eso, es algo que se dice, es algo que se escucha, pero es algo que no es tan sencillo de elaborar. Y ciertamente cuando hay un duelo hay que apoyarse en otras personas y hay que apoyarse en tu propia fortaleza para salir adelante. La otra cosa es que elaborar el duelo de ninguna manera significa olvidar al que se fue. Jamás, jamás, Patri, jamás podré olvidar a mi papá, jamás podré olvidar a mis abuelos. O sea, ¿qué es aquello? O sea, borrón y cuenta nueva y que se vayan a la porra. No, ahora, digamos, en esos duelos, ahora que dijiste duelo prolongado, que deberíamos de hacer nuestro duelo, que correcto, es lo que corresponde y superarlo, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que sigo viviendo, que no me he curado, que no he salido de ese duelo? ¿Cómo puedo hacer una introspección quizá para toda la gente que nos está viendo y dice,
¿Será que yo ya superé este trabajo, superé esta casa, superé esta pareja? Correcto. Mira, todos tenemos metas, todos tenemos proyectos. Una de las características del ser humano es precisamente la capacidad de hacer proyectos. Ay, sí, de soñar. De soñar, de ilusionarse, de vivir, de levantarse en la mañana con ganas de ver cómo va la matita, cómo va la casa, cómo va el trabajo. Yo a veces digo, ¿será que estoy vieja? Que todo eso me ilusiona Ya me está demasiado. ganando los peleles del viejillo, de la viejilla. No. Entonces, cuando vos tenés una situación de duelo, por supuesto que tenés que estar triste. Acabas de perder a una persona que para vos ha sido tu luz, tu ilusión. Claro. Acabas de perder a una persona que te acompañó durante un tiempo y aunque haya sido poco, por ejemplo, un hijo, evidentemente es un dolor que te llega a lo más profundo del alma. Pero entonces, Patri, en el momento en que ese dolor te impide vivir, en el momento en que ese dolor te impide desarrollar tus proyectos cotidianos, sí. En el momento en que ese dolor no te permite asumir las responsabilidades que vos misma has aceptado como persona, en ese momento hay una alerta. Cuidado si no está cayendo en un estado de depresión, cuidado si no está cayendo en una depresión incluso severa. Y ahí es donde ya hay que ponerle cuidado y en donde las personas que ven a esta persona de duelo con una reacción anormal deberían acercársele y hablarle y decirle, mira, o la misma persona decir, no, esto no lo estoy elaborando bien, yo debería buscar asistencia profesional. Marco Vinicio, mucha gente está consultando sobre el tema de pareja, ¿verdad? De esa pérdida, de esa ruptura. ¿Qué recomendaciones podríamos darles en ese sentido? Nosotros en la vida establecemos compromisos, nosotros en la vida establecemos vínculos y acuerdos con las demás personas. Así es. Junto a estos vínculos tenemos mitos y tenemos prejuicios. El mito de la familia ideal, el mito de la relación ideal. Es decir, la princesa se encontró al príncipe azul y vivieron eternamente felices en el castillo para toda la vida. Y los enanos brincando en el bosque porque no se los llevaron al castillo. Bueno, resulta, Patrick, que también tenemos que tener en mente qué es lo que esperamos de una relación. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Qué es lo que realmente queríamos al establecer un vínculo con una persona? Yo creo que cuando uno establece una relación de compromiso, una relación de matrimonio, una relación de unión, de proyectos de vida, lo que tiene que tener claro es cuáles son los términos de aquella relación. Y sobre todo tiene que haber confianza, y sobre todo tiene que haber transparencia, y sobre todo tiene que haber el acuerdo mutuo de hacer las cosas que quieren hacer juntos. En el momento en que se pierde esa posibilidad, evidentemente hay un golpe terrible para la persona o para las dos personas, y el propósito ahí es entonces tratar de disolver lo que se hizo de la forma más madura posible. ¿Por qué tenés que llegar a un punto de quiebre? ¿Por qué tenés que llegar a un punto de separación? Cuando pudiste haber hablado las cosas, cuando pudiste haber tenido un acercamiento a la otra persona y tratar de determinar qué es lo que está fallando. Entonces, ciertamente en Costa Rica, Patri, tenemos una situación en la que los matrimonios, en no menos de un 40, 50% incluso, superan el 50%. Pueden llegar a fracasar. Sí. Se cuestiona ¿será que la unión inicialmente fue un poquito prematura? ¿Será que la unión fue producto de un compromiso, de un interés, pero no realmente del propósito de amar a aquella persona? ¿Será que la situación pues fue mediada por otros y de alguna manera hubo una especie de obligación de establecer la relación? Evidentemente esto puede provocar que fracase más tempranamente. Pero si lo que realmente quería la pareja era vivir un proyecto, era establecer un proyecto de vida, era proyectarse al futuro y decir, vamos a hacer esto, vamos a lograr el otro, vamos a tener el espacio para el autodesarrollo y vamos a tener el espacio para el desarrollo como pareja,
pues otro gallo canta, ahí ya las cosas deberían ser un poquito mejores. Ahora, pero hay muchas, o sea, somos muchas, bueno, yo digo muchas porque yo soy mujer, ¿verdad? Claro. Pero muchas veces nos aferramos y quedamos en ese duelo prolongado, como lo llamábamos, porque, Claro. porque nosotros sí queremos seguir en ese proyecto que hicimos con esa persona. Con relación al duelo prolongado, Patri, lo que habría que decir es que es normal cuando perdés la confianza en una persona, cuando perdés ese acercamiento, esa intimidad que tenías con una persona, que te sintas traicionada, que te sintas decepcionada. Es normal que estés triste, es normal que estés asqueada, que estés terriblemente desmotivada para seguir adelante. En el momento en que esta situación se prolonga demasiado en el tiempo, en el momento incluso en el que vos volcás toda aquella frustración sobre vos misma y empezás a tener ideaciones suicidas, o en el momento en que vos perdés todo el afecto por la vida y te acostás en una cama y ya no querés levantarte y ya no vas a ir a trabajar. Ahí estamos mal. Ahí estamos mal, Patri. Ahora, muchas veces decimos, ¿verdad? O nos dicen los seres que llore, desahógese, Sí. vive esa tristeza, Sí. ¿verdad? Por otro lado le dicen, empiece a hacer ejercicio, ¿verdad? O unos le recomiendan, ojalá tuviera la vida, viaje, salga, no, tome vacaciones, porque Qué maravilla. eso, ¿verdad? Qué maravilla. Todos pudiéramos hacerlo. A mí que me manden a Exacto, que algún me lado manden a pasear. darle la vuelta al mundo. Correcto. ¿Son buenos consejos? No son buenos consejos, Patri. Lo que pasa es que a la gente no le gusta ver que otra persona sufre. Triste, sí. No le gusta que otra persona está triste y en vez de respetarla y en vez de acercarse y decirle, mira, estás triste, ¿verdad? Y te acompaño. Te voy a acompañar. Pues sí, sí. Tomémonos un café. Sí. No necesariamente tengo que tener la solución yo para tus problemas. Exacto. Como hermana, como hermano, como amigo, como primo, como vecino. Yo no tengo por qué tener la solución para tu sufrimiento, Sí, sí, sí. pero te puedo acompañar. Puedo estar ahí con vos, puedo estar ahí para vos. Puedo apoyarte, tal vez veo que tal vez en la casa estás con alguna necesidad y yo te digo, ¿querés que te ayude a hacer esto? ¿Querés que te ayude a hacer el otro? Pero cuando empezamos a prescribir, vienen los problemas. Como farmacéuticos. Viene la muchacha triste y empieza a llorar y está decaída y todo. Ah, no, mijita. No. Ya deje de llorar, que por un hombre no hay que llorar. Esto es una barbaridad. Si usted supiera lo que yo viví, si usted supiera lo que yo tuve que hacer, si usted supiera lo que a mí me pasó, siempre yo soy el ejemplo para que vos te compongas. Eso no está del todo bien. Si es un hombre el que está todo triste y obstinado, no, papá, no, aquí es el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Vea, hay que bretear, hay que seguir adelante. Además, esa carajada de estar llorando no es muy de hombres, que digamos. Se le niega a la persona la posibilidad de expresar lo que realmente tiene que expresar. Entonces, Patri, si queremos llorar, lloremos. Si queremos estar tristes o necesitamos estar tristes, estemos tristes. Pero pensemos en las cosas, sintamos las cosas, elaboremos las cosas y no permitamos que nuestra tristeza destruya nuestros otros proyectos de vida. No permitamos que nuestra tristeza destruya otros compromisos que hemos establecido. ¿Se murió la pareja? Sí, se murió la pareja, pero ahí están los niños. Ahí está tu trabajo, ahí está la responsabilidad que estableciste con otras personas que dependen de vos. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer en esos momentos, aparte de realmente vivir su tristeza, es darse cuenta que en la vida uno ha venido estableciendo una serie de compromisos con uno mismo y con los demás. Y a veces esto es lo que te saca de aquel hueco y te dice, ok, venite con tu tristeza, venite con tus lágrimas, pero hay que seguir adelante y vamos a hacer esto. Y con ese gran consejo y reflexión terminamos aquí. Doctor, un placer tenerlo en esta Muchísimas casa el día de hoy. gracias, Patri. Feliz 2023, mil bendiciones. ¡Ay, Dios mío!